La hipocalemia, hipopotasemia se encuentra en las siguientes situaciones, excepto existe una parálisis periódica hipocalémica y también hipercalemia. ¿Ya? En la administración de insulina, si me administran insulina, se me baja normalmente el potasio. De hecho, es un tratamiento para la hipercalemia. Cuando me van a administrar dextrosa, a ver, eso lo vamos a ver. Si me administran dextrosa, ¿qué me ocurre en el cuerpo? Si me dan mucho azúcar, ¿qué me va a ocurrir? Aumenta la insulina. Entonces, por ese motivo también me puede causar hipocalemia. ¿Ya? Si tengo alcalosis, la alcalosis también es una causa de hipocalemia. Y la acidosis es una causa de hipercalemia. Entonces, la administración de clorhidratos de arginina no tiene que ver con esto. Respecto a la hipercalemia, no es cierto que, a ver, los efectos tóxicos más importantes son las arritmias, eso sí es cierto. La manifestación del electrocardiograma más precoz es, como les dije, la elevación de las ondas T, el aumento de las ondas o ondas T picudas. La hipercalemia intensa puede producir debilidad muscular ascendente, es lo típico, ¿ya? En la hipercalemia intensa existen alteraciones de la sensibilidad termoalgésica. Esto es falso. No existen alteraciones de las funciones cerebrales superiores. No existe compromiso de conciencia, en otras palabras. Por eso su clave es la D. Muy bien. Respecto a la excreción renal de sodio en situaciones que cursan con depleción de volumen. A ver, cuando tenemos, ¿qué pasa con la excreción de sodio por el riñón? Cuando perdemos volumen, cuando tenemos menos volumen, cuando estamos hipovolémicos, ¿qué debe ocurrir? Que no expulsemos mucho sodio, eso es lo que debe ocurrir, ¿ya? Entonces desciende el flujo renal. El descenso de la filtración glomerular reduce la filtración de sodio. Se aumenta la reabsorción tubular de sodio, porque el organismo al retener sodio también retiene agua y previene su hipovolemia. ¿La presión hidrostática de los capilares aumenta? No. La reabsorción tubular distal de sodio es favorecida por la aldosterona. De hecho, eso hace aldosterona. Es una sustancia, una hormona que favorece la reabsorción de sodio. Su respuesta es la D. Muy bien, la reposición acelerada de agua en la hipernatremia, ¿qué produce? Edema cerebral. Muy bien, este es fácil. Edema cerebral agudo. Muy bien, entre las causas de hipercalemia, hiperpotasemia, no se encuentra, a ver, aplastamiento muscular, sí, eso es una causa. Deficiencia de insulina, sí, también es una causa. Alcalosis, hipercalemia, alcalosis era en la hipocalemia. Hipoaldosteronismo, sí. Triamtereno porque es un retenedor de potasio, un fármaco que ahorrador de potasio. ¿Ya? Su respuesta es la C. En la alcalosis hay hipocalemia, en la acidosis hay hipercalemia. Señale cuál de las siguientes patologías no produce hipernatremia, aumento de sodio. ¿Ya? La diabetes insípida central sí produce. El síndrome de Cushing, el exceso de corticoides, como les dije, también produce el aumento de sodio. La diabetes insípida, ya sea central o nefrogénica, también aumentan el sodio, porque aumentan la pérdida de volumen. ¿Ya? Y el hiperaldosteronismo en sus primeras fases produce hipernatremia, luego hay un fenómeno de escape. ¿Ya? Entonces el hipotiroidismo, más bien, por el contrario, el hipotiroidismo puede causar con hiponatremia o puede cursar con hiponatremia porque hay un aumento en el volumen intravascular. Bien, su respuesta es la B. ¿Cuál de los siguientes tratamientos no está indicado en el tratamiento de la hipercalemia o hiperpotasemia? A ver, este es fácil, como hemos visto hace un rato. El gluconato de calcio sí está indicado, ¿ya? Porque es un estabilizador de membranas. Insulina también está indicado, junto con dextrosa para no ocasionar hipoglucemia a la persona. Inhalación de beta-agonistas también está indicado, ¿ya? Porque de esa forma el salbutamol o los beta-agonistas en general hacen que el potasio que está en la circulación ingrese a las células.
Hemodiálisis, de hecho, es un tratamiento. Algo que no se debe usar en el tratamiento de la hipercalemia o hiperpotasemia es el uso de bicarbonato de sodio. Muy bien, esa es su clave, la I. Muy bien, y para terminar vamos a ver un poco de la evaluación nutricional. Muy bien, lo más importante en cualquier evaluación, cuando veamos un paciente de gastro con cirrosis, cuando veamos un paciente traumatizado, cuando veamos un paciente endocrinológico con diabetes o con una enfermedad infecciosa, lo más importante que es la anamnesis. La anamnesis se ha calculado que el 70 a 85% del diagnóstico lo obtenemos con la anamnesis. No se olviden, por favor. Hace un tiempo me pidieron que revise un caso clínico en el Hospital Loaiza y sin, de paso, un caso difícil, ¿no? Pero iniciamos la discusión con cómo se hace el diagnóstico en medicina. ¿Saben cómo se hace el diagnóstico en medicina? Cuando ustedes ven a un paciente, ¿cómo hacen el diagnóstico? Principalmente lo hacemos por gestáltica. ¿Qué es eso? Nosotros hemos visto alguna vez un caso, una gripe. La persona llega con gripe, ¿no? Llega con coriza, con fiebre, con dolor muscular, ¿no? Entonces, ¿no? Hacemos fácilmente el diagnóstico de gripe, ¿no? Pero eso ya lo hemos aprendido. Entonces, es como un molde que lo vamos a aplicar a todas las personas. Una persona que tiene dolor lumbar, disuria, fiebre, debe tener pielonefritis, ¿no? Entonces, eso ya lo aprendemos casi automáticamente. Y esos casos normalmente no fallamos. ¿Cuándo fallamos? Cuando son enfermedades que salen de esos moldes, ¿ya? Para que no se salga de esos moldes, debemos hacer una mejor anamnesis, porque ampliando nuestra anamnesis ya podemos encontrar uno de esos moldes para tratar de pegarnos a la gestáltica, ¿ok? Porque cuando es una enfermedad que sale de esos, o cuando es un cuadro clínico que sale de esos moldes, ¿ya? Es cuando fallamos. Anamnesis, ¿ya? Por ejemplo, en la evaluación nutricional es importante saber las enfermedades anteriores personales y familiares, ¿ya? Es importante los factores ambientales y sociales, sobre todo, ¿no? Si es una persona que vive en la pobreza extrema, tiene mucha posibilidad de tener desnutrición. Si es una persona que por el contrario está por el otro lado, su familia tiene mucho dinero y trata de alimentarlo mejor, esta persona probablemente tendrá alta posibilidad de tener sobrepeso o obesidad. Si hay desnutrición presente o pasada, porque ya la persona que ha tenido desnutrición tiene alto riesgo de volverlo a tener. Tipo de lactancia, si es que el niño está lactando bien o mal, el destete, a qué edad fue, y la preparación de alimentos sólidos, porque a veces las madres, sobre todo en la sierra, piensan que el alimento más importante es la sopa o el segundo. Piensan que es la sopa, ¿no? Y a los chicos lo que les importa, lo que les conviene, mejor dicho, es los alimentos sólidos, el segundo. De hecho, la carne. El calendario de vacunaciones, hay que saber, porque es una forma de ver si una persona, si un niño está cumpliendo con su calendario de vacunaciones, es que el padre o la madre o los padres son más incisivos en su cuidado. Y obviamente la evolución del peso y la talla, y eso lo vemos con las cartillas de crecimiento. En el examen físico, en la exploración física, vamos a detectar signos clínicos de desnutrición. Vamos a ver las variables que son según edad, etnia y deficiencia nutricional. No se olvide, cada grupo poblacional tiene un tipo de crecimiento diferente. ¿Ah? La piel, por ejemplo, signos dermatológicos de desnutrición: una piel seca con cerosis, hiperkeratosis folicular, petequias, dermatosis pavimentosa o pelagrosa, parecida a la pelagra, lesiones en el escroto y vulva, dermatosis en mosaico, engrosamiento y pigmentación en puntos de presión son signos típicos de desnutrición. El cabello, la falta de brillo, escasez y delgadez, despigmentación, signo de la bandera. ¿Conocen el signo de la bandera? Es difícil de verlo, ¿no? Si es que han ido al Serum a zonas muy deprimidas, el signo de la bandera es cuando los chicos tienen el cabello tan fino
que se puede ver el cuero cabelludo. Entonces, como se ven dos colores, es como una bandera, el signo de la bandera. Estiramiento del cabello, fácil estiramiento, y es un cabello quebradizo, ¿ya? Las uñas, podemos ver coiloniquia, que se ve sobre todo en la deficiencia. Eso es característico. La coiloniquia o el dedo, la uña en cuchara, se ve, es característico de una deficiencia. ¿Se acuerdan? De la deficiencia de hierro, ¿ya? En la deficiencia de hierro podemos ver coiloniquia o uña en cuchara. Líneas transversales en las uñas. Hay signos faciales en la desnutrición, ¿no? La cara tiene una despigmentación difusa, ¿no? Por eso vemos algunos chicos que tienen unas manchitas blancas, ¿no? Pero no son manchitas blancas, sino que la persona se está despigmentando difusamente. Tienen cara de luna, venas perinasales, ¿ya? En los ojos podemos ver palidez de la conjuntiva, cerosis conjuntival, es decir, que la conjuntiva se pone muy seca, tan seca que pueden aparecer esas famosas manchas de Bitot, como se los comentaba hace un momento. Se va secando tanto, ya, que pueden formar bloques de sequedad que le llamamos manchas de Bitot. Cerosis corneal, queratomalacia, ¿ya? Inflamación angular de los párpados, vascularización corneal, conjuntivitis, cicatrices corneales. En los labios podemos ver la famosa, ¿no? Queilitis angular, cicatrices angulares, porque ya tuvieron queilitis antes, queilosis, despigmentación crónica del labio inferior. En la lengua podemos ver edema, podemos ver lengua escarlata o color magenta, que significa que la lengua tiene pocas papilas gustativas o atrofia papilar. Las papilas se pueden ver hiperémicas o hipertróficas en algunos casos, o con fisuras, lengua con fisuras. En los dientes vemos un esmalte moteado, hay caries, hipoplasia o erosión del esmalte, aplanamiento del borde cortante de los huesos. Y en las encías podemos ver hemorragia, atrofia o hipertrofia. Los signos generales de desnutrición, por ejemplo, en el sistema locomotor, podemos ver craniotabes. ¿Qué es el craniotabes? El craniotabes es un adelgazamiento del cráneo, ¿ya? Es algo así, entre comillas, como una osteoporosis craneal, prominencia frontal o parietal, porque esos huesitos se han cerrado por disostosis. Entonces el chico es, digamos, muy frentón, ya, porque tiene una prominencia frontal, porque su huesito, que es más delicado, que es más débil, se ha cerrado anticipadamente, ya. Las fontanelas pueden estar abiertas, puede haber engrosamiento epifisiario, hay el famoso, las costillas en rosario, ¿ya? Hay deformidades en el tórax, en la pelvis, genovalgum, disminución de la masa muscular, hemorragias musculares y óseas. Otros signos generales son escasez, disminución del panículo adiposo en el tejido subcutáneo o edema bilateral en las extremidades, que es típico del kwashiorkor, ¿ya? Cuando hay kwashiorkor, cuando hay deficiencia severa de albúmina, vamos a ocasionar, ¿ya?, una disminución de la presión oncótica, y eso va a llevar a un aumento del flujo del agua, del líquido, del intravascular al extracelular. En las glándulas podemos observar bocio, las parótidas se pueden tornar hipertróficas. Los órganos internos podemos ver hepatomegalia, cardiomegalia, taquicardia, alteraciones neuropsíquicas. ¿Ya? La exploración antropométrica, ¿ya?, en estas personas, por ejemplo, en los niños, el perímetro craneal, ¿ya?, que nos va a dar, es un índice de desarrollo cerebral en el recién nacido y en el lactante. Se mide sentado o de pie para asegurar que el plano de Frankfurt esté bien orientado. ¿Saben cuál es el plano de Frankfurt? El plano de Frankfurt es un plano imaginario que se traza desde los ojos hacia el pabellón auricular externo. Ese es el plano de Frankfurt, ¿ya? Colocar la cinta pasando por la protuberancia anterior de la frente y por la parte posterior del occipucio, y hacer cierta presión para comprimir el pelo. Más o menos así.
Muy bien, estas son las charts, las tablas del perímetro cefálico, ¿ya? La evolución del perímetro cefálico en los niños al nacer aproximadamente mide 34 centímetros. Entre 1 a los 3 meses va a crecer 2 centímetros por mes, entre los 3 y los 6 meses 0.5 centímetros por mes, del primero al segundo año 3 centímetros, de los 3 a 5 años 2 centímetros, y más o menos va a alcanzar el 90% del tamaño definitivo a esta edad, entre 3 a 5 años. Cuando les pregunten cuándo se logra el desarrollo del perímetro cefálico final, va a ser a los 15 años, ¿ya? Y el 90% ya lo hemos alcanzado entre los 3 y los 5 años. Por eso que a los niños se les ve con la cabecita más grande con respecto al resto de su cuerpo. La exploración antropométrica, el perímetro del brazo, ¿ya? Es útil para medir desnutrición u obesidad, ¿ya? Se va a calcular en un punto medio entre el acromion y el olecranon, ¿ya? En el brazo izquierdo generalmente, ¿ya? Se altera con facilidad y es más útil en la renutrición. O sea, si yo le doy, si es una paciente, si es una persona que está desnutrida, yo le voy a dar una alimentación hiperproteica, una forma de ver que está recuperando su nutrición, su estatus nutricional, es medir el perímetro del brazo. Y se hace así más o menos, ¿ya? Miren, esta niña, esto se utiliza en algunas partes del mundo. Yo no lo he visto, por lo menos acá en el Perú. En el serum, miren, ¿no? Esta niña está en el lado rojo, ¿no? Está en desnutrición. Y este es un chart, una tabla de los perímetros del brazo para niñas. Exploración antropométrica también comprende el perímetro de la cintura, ya que se hace en posición de bipedestación, es decir, parados, ¿ya? El abdomen debe estar relajado, los miembros superiores colgando a los costados. La cinta se pasa por una línea horizontal que se encuentre equidistante, es decir, en el medio entre la última costilla y la cresta ilíaca. A esa altura, entre la última costilla y la cresta ilíaca, a la mitad de ese camino, vamos a pasar una cinta métrica, ¿ya? Generalmente es a la altura del ombligo, ¿ya? Es más útil en obesidad. Muy bien, existen percentiles para eso, existen charts percentiles para esto, ¿ya? Otra forma de exploración antropométrica son los pliegues cutáneos, ¿ya? Eso nos va a estimar el depósito de grasa subcutánea, es decir, el grosor del tejido celular subcutáneo refleja una proporción constante de la grasa corporal, ¿ya? Se utiliza o se realiza con un aparato llamado caliper, ¿ya? Las zonas son el bíceps, ¿ya? El tríceps y el subescapular, el suprailíaco. El más común, ¿no? El pliegue tricipital, que lo vemos acá. Es una forma de medir, otra vez, con el pliegue tricipital que medimos, estimamos el depósito de grasa subcutánea, ¿ya? Y eso nos va a reflejar una proporción constante de la grasa corporal. Y se hace por este aparatito que se llama caliper. Este es otro, ¿no? Un poco más feo y más caro. Muy bien, también el peso es parte de la exploración antropométrica. Es un indicador indirecto del estado de crecimiento y nutrición. El niño, si es un niño, debe pesarse desnudo en una balanza electrónica o una balanza normal cuya precisión se verificará con regularidad. Es decir, que constantemente a la balanza debemos estar calibrándola, ¿ya? Existen gráficas para edad y sexo, peso para edad y para sexo, las que se van a relacionar con el peso y talla, ¿ya? Esta es la página donde ustedes se van a encontrar, porque para diversa etnia hay tablas. Por ejemplo, en Latinoamérica el CDC, el CDC tiene unas tablas para Latinoamérica, ¿ya? Y existen varios índices, como lo vamos a ver, ¿ya? Para la talla, para medir talla hasta los 2 años, ¿ya? Lo vamos a hacer en posición supina, es decir, echadito, ¿ya? Se mide en escala horizontal rígida con una pieza móvil para los pies y una pieza fija para la cabeza.
que debe ser mantenida otra vez en el plano de Frankfurt, una línea imaginaria que se traza desde el plano del ojo hasta el conducto auditivo externo. Ha de ser perpendicular al eje del tronco, completamente perpendicular al eje del tronco, ¿ya? Los pies han de colocarse sobre la pieza móvil manteniendo las rodillas extendidas, más o menos así. Esta foto es bastante mala que encontré, pero supongo que alguno de ustedes que ha estado en Serum, que ha estado en provincia, ha visto cuando las enfermeras miden así a los pequeñines, ¿no? Esto es fijo y tiene que coincidir con la línea de Frankfurt, ¿ya? Y esto es con las piernas completamente extendidas. Acá ponemos la parte que es móvil, ¿ya? Y así obtenemos la talla de los niños menores de 2 años. Y para eso también hay charts, ¿no? Estos, miren, este es el símbolo del CDC, del CDC. Luego, en los chicos, en las personas mayores de 2 años, ya la talla se debe hacer de forma vertical. Se mide con un estadiómetro de Holstein-Harpenden, ya, que lleve una pieza móvil en ángulo recto correspondiente a la cabeza. Eso sí lo han visto todos, ¿no? Tiene una pieza que es móvil y que forma un ángulo recto con la cabeza, ¿ya? Lo suficientemente ancha para que se pueda quedar en la cabeza. Cuando es mantenida, también otra vez el plano de Frankfurt, ¿ya? Se debe hacer descalzo, con los talones, nalgas, hombros en contacto con el estadiómetro. Es decir, que la persona debe estar bien pegada al aparato para medir la talla. Los tobillos juntos, tocándose los maleolos internos y las plantas de los pies asentadas sobre el suelo o plano duro horizontal, ¿ya? El observador va a ejercer una presión ligeramente suave hacia arriba sobre la apófisis mastoides o los ángulos mandibulares. Es decir, que vamos a colocar a la persona bien sujeta de la cabeza. Muy bien, más o menos así, ¿no? Más o menos así. También para esto hay charts y las correspondientes para América Latina. Muy bien, el crecimiento físico de una niña, el inicio estos son estimados. Para cada población, estas edades, cuando ocurren estos cambios en los niños y niñas, son diferentes, ¿ya? Y se pueden ver ahora que son más antes. Tal vez estos datos son una referencia, ¿ya? Eso úsenlo como una referencia. No es que la chica va a comenzar siempre su estirón a los 10 años y medio. No, ahora que los productos alimenticios son transgénicos, comemos mucho pollo que está engordado con hormonas, entre otras cosas, ¿no? Contiene el Roundup, que viene esta soya. Algunos niños que están usando, niñas sobre todo, que usan el perfume de la mamá, los cosméticos de la mamá, o que usan jabones con lavanda. Eso hace que desde el año 70, 80 se ha observado que la pubertad se da a edad más temprana, ¿ya? Pero más o menos el crecimiento físico de una niña inicia el estirón entre los 10 años y medio aproximadamente. El pico máximo de crecimiento en centímetros por año es más o menos 9 centímetros por año, más o menos 1.03, ¿ya? Eso sí es importante. El pico máximo de crecimiento por año durante el estirón es de 9 centímetros aproximadamente. El rango, ¿ya?, debe ser entre 6 a 11, ¿ya? Y la edad en años es a los 12, en promedio. Puede ser poco antes, puede ser poco después. Y el rango en años, ¿ya?, que va a ocurrir más o menos, el estirón debe ocurrir entre los 10 y los 14 años aproximadamente. En cambio en los niños el estirón es un poco más tarde, ¿ya?, porque las niñas tienen la adrenarquia a más temprana edad. El pico máximo de crecimiento en centímetros por año en los niños durante el estirón es 10.3 centímetros, ¿ya? Puede ser más o menos 1.53. El rango de crecimiento en centímetros por año es de 7 a 12 centímetros. La edad en años se puede ocurrir entre 14 más o menos 1 y el rango en años entre los 12 y 16 años. Pero, como ustedes bien han escuchado, hay personas que crecen más tarde, hay chicos que pueden crecer hasta los 20, 21 años, 22 años.